Bueno, entonces a todos ustedes, muy buenas noches y bienvenidos a esta Buenas nueva noches, profe. sesión. Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión de elaborar dietas balanceadas, utilizando esta herramienta que nos facilita bastante el trabajo, se llama Solver de Excel. Recordarles, a manera ya de, tenemos que volvernos como automáticos dentro de estos requisitos, de estos requerimientos, lo siguiente. Para hacer un balance nutricional necesitamos, en primer lugar, identificar, conocer y encontrar los requerimientos nutricionales de la especie que estamos en estudio, de la especie en cuestión, y identificarla en sus diferentes fases, parámetros productivos, reproductivos, de tal manera que podamos encontrar esos requisitos como primer lugar. En segundo lugar, es importantísimo conocer y encontrar, consultar de organismos prácticamente reconocidos a nivel nacional o internacional sobre los aportes nutricionales que tienen las diferentes materias primas, las cuales vamos a utilizar para hacer ese balance nutricional. En tercer lugar, esas materias primas suelen tener unas restricciones de acuerdo a la especie, a la fase, al estado fisiológico, al estado productivo, reproductivo de los animales, de tal manera que saber identificar esas restricciones sería como el tercer punto. El cuarto punto ya es elaborar el primer cuadro de Excel, que hace referencia al cuadro de datos que nosotros vamos a estar, donde vamos a consignar tanto los aportes nutricionales de las diferentes materias primas, así como los requerimientos nutricionales de nuestros animales. Y en quinto lugar, ya es elaborar el cuadro de fórmulas, y pues esperamos que una vez elaborado ese cuadro de fórmulas, podamos correr el programa y esperar a ver qué resultado nos arroja el programa. En esta ocasión, para ser consecuentes con lo que este paso a paso que les he mencionado, entonces, en primer lugar, pues, sobre los requerimientos nutricionales de los animales. Hay diferentes organismos internacionales reconocidos que se dedican, y los diferentes países que le invierten a la investigación y a tratar de generar para sus propios países y para su industria tablas tanto de aportes nutricionales como de requerimientos de los animales. De los más consultados y que tienen peso en cuanto a la credibilidad y porque esa es su razón de ser, están las tablas del NRC, que es la National Council Research de Estados Unidos. También están las tablas del NRC de Brasil. Hay tablas México, también dedica buena parte de investigación, y otras entidades europeas, españolas, y lógicamente que cada comunidad de cada país hace sus méritos e investiga y saca sus resultados, sus tablas. Entonces nosotros, como parte de inquietos y parte de la disciplina, tenemos que aprovechar esa información, esa investigación, y lo más importante, pues, identificarla y gestionarla. No hay ningún afán, no se debe ni aprenderlas, tratar de aprenderlas, no nada de eso, sino
de mirar y consultarlas y ver cómo se gestiona esa información, cómo la apropiamos y cómo la aplicamos a nuestro entorno, a nuestro medio, y al caso que estemos tratando en estos momentos. Entonces, voy a eh, socializarles las tablas del NRC de Brasil para aves y para cerdos en una fase. Ese es como la material de apoyo y qué es. Y voy aquí a presentar la pantalla para compartir esas tablas y ver qué tantos detalles tiene. Bueno, entonces me confirman si ya se mira esta información. Sí, profe. Profe, qué profe, pena sí, molestarlo. Molestas, güey. Profe, el profe de cárnicos nos está dando, dice que nos va a seguir dando clases este día, de aquí en adelante. ¿Con usted ya vamos a terminar o cómo hacemos? ¿O nos programan a una Sí. otra hora? No, la ficha de ustedes termina el día de mañana. Los que están en la 2190-720, que son los de la 16, que los coloqué ahí, termina el día de mañana. Ah, bueno, profe, ¿en el otro grupo que nos unió después? Sí, estoy lanzando un nuevo grupo, entonces ese nuevo grupo ya tendrá un nuevo horario. Ah, listo, profe, eso, le agradezco un montón. Por ahí me apagan un micrófono, por favor. Bueno, entonces, pues para dar cumplimiento a las normas sobre utilización de documentación, voy a hacer una pequeña lectura del encabezamiento de estas tablas, dando crédito a sus creadores. Son tablas brasileñas para aves y cerdos, composición, alimentos y requerimientos nutricionales, segunda edición, editado por Horacio Santiago y Rosno. Autores: Horacio Santiago, Luis Fernando Taiseira Albino, Juárez López Doncel, Paulo César Gómez, Rita Flavio de Oliveira, Darcy Clementino López, Aloisio Suárez Ferreira y Sergio Luis de Telodo Barreto. Ahí discúlpame, que es mi portuñol, traducido al portugués, y este es de la Universidad Federal de Biscoy, Departamento de Zootecnia del Brasil. Entonces, ese en primer lugar. En segundo lugar, vamos a mirar rápidamente la tabla de contenido. En el capítulo 1, página 7, tenemos la composición de los alimentos y de los suplementos vitamínicos y minerales. Yo estuve hojeando, la estuve mirando, me parece bien importante, porque si bien nosotros cuando estamos desarrollando el esquema, el programa para ser trabajado en Excel, pues vamos colocando ahí unos datos, unos nombres, etcétera, pero eso también nos anima a ir profundizando, a ir fundamentando. Entonces, ese capítulo 1. El capítulo 2 habla de requerimientos nutricionales de las aves, el requerimientos nutricionales de pollos de engorde en la página 81, requerimientos nutricionales de aves de reposición y de gallinas ponedoras en la 95, y requerimientos nutricionales de aves reproductoras la 115. El capítulo 3 habla sobre requerimientos nutricionales de cerdos, 129, requerimientos nutricionales de cerdos en crecimiento, 137,
crecimientos nutricionales de cerdas reproductoras en 155, en la página 155, y en el capítulo 4, tablas simplificadas de composición de los alimentos y de requerimientos nutricionales de aves y de cerdos. Bueno, entonces, como la especie de nuestro interés que estamos trayendo al caso para este ejercicio está sobre pollitos de engorde, entonces voy a ir a la página 81 sobre requerimientos nutricionales de pollos de engorde. Bueno, ya estoy en la página 81 y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la metodología utilizada para la obtención de la ecuación que calcula la cantidad de lisina digestible verdadera por kilogramo de ganancia de peso de pollo de engorde, machos y hembras. De eso no nos vamos a ocupar. Estas son documentos generados, tienen bastante peso científico y eso es lo importante cuando nosotros ya nos adentramos por esta línea que es la alimentación y la nutrición animal. Tiene bastante investigación, es de bastante interés. Y ahora que terminemos su manera de, sencillamente como entre anécdota y de motivación, sí es bien importante uno para cogerle cariño, amor a esto, porque a veces esto parece que no tuviera como sentido, tiene sentido, pero al mismo tiempo pareciera un tema pesado. Cuando estén ya en la fundamentación, es bien importante seguir también la fundamentación de estos nutrientes, porque es similar a la especie humana. De ahí que cuando usted logra motivarse por los lados de la especie humana en cuanto a metabolismo, alimentación y nutrición, puede ir haciendo un paralelo. Así se estudia las carreras de zootecnia y de veterinaria, que se llaman, pues la anatomía se estudia como anatomía comparada, porque es complicadísimo, sería dedicarse toda la carrera a una sola especie, y usualmente pues se ven muchas de ellas, aves, cerdos, conejos, rumiantes, una que otra, bueno, equinos, etcétera. Y lo que hace la carrera es coger una especie y extrapolar esos conocimientos a las otras especies. Y de ahí, pues ya en el proceso de motivación, es importante también encontrar información de la especie humana, igual somos mamíferos, y podemos tener similitud, aunque con especificidad de cada especie en cuanto a este tipo de información. Bueno, entonces, en los pollitos de engorde hay pollos de engorde machos de desempeño regular, la tabla 26, ahí están los requerimientos nutricionales. Hay en la tabla 27 requerimientos nutricionales de pollos de engorde machos de desempeño medio. Y hay requerimientos nutricionales de pollos de engorde de machos de desempeño superior. Entonces, aprovechando el auditorio, pues yo consideraría que machos de desempeño regular, de desempeño medio y de desempeño superior está relacionado con la calidad genética, con la línea genética que se tenga en la explotación. Si alguien nos puede enriquecer con un aporte sobre esas tres
categorías que hace aquí, pues bienvenido el aporte. Pues, Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Con Jorge. Dígame, Jorge. Pues yo creo que también podría hacer referencia a la al modo de producción, ¿sí? Puede ser tecnificado o puede ser de una mediana una mediana producción o de una mediana granja, una grande, y ya netamente la tecnificada, que es donde se obtienen los mejores resultados. Claro, todo está dependiendo de la raza de la especie, en este caso de los pollos, ¿no? Sí, claro. Podría ser. Bueno, ¿alguna otra opinión? Si no, yo me atrevería a decir lo siguiente. Mire que en el desempeño regular, el peso medio de los animalitos está en 120 gramos. O sea, me imagino que es una especie avícola que quizá todavía por su desarrollo genético no alcanza pues un tamaño de inicio, así se haya seleccionado de la mejor manera, superior a esos 120 gramos, y eso lógicamente que está ligado a la genética, y de ahí va a ir derivando en lo que termina la especie al mismo tiempo de 2,5 kilogramos. En la especie regular, diré que ya son 124 gramos que inicia del 1 al 7 día, y en la especie ya de desempeño superior ya está en 130 gramos en los primeros 7 días. Usualmente el pollito de un día puede estar, si un huevo pesa por ahí entre 50 y 60 gramos, más o menos ese es el peso de un día al nacimiento, y de ahí arranca este desempeño superior. Mire que casi está terminando en los 2,900, 2,9 kilogramos, casi 3 kilos. Tendría que ver, aparte de lo que dice usted, Jorge, con la variedad genética, con la línea genética que se haya conseguido. Bueno, para nuestro ejercicio nosotros vamos a tomar de desempeño medio, y tenemos aquí los diferentes parámetros: peso medio, ganancia de peso, y vamos a tomar de 1 a 7 días, es la primera semana. Aquí tenemos su respectiva energía metabolizable, que requiere 2,950 kilocalorías por kilogramo de peso. En proteína requiere 22,04, calcio 0,939%, fósforo 0,47%, potasio, sodio, calcio, ácido linoleico. Y aminoácidos esenciales, los manifiesta y los dice en dos prácticamente tablas debidamente diferenciadas. Aquí tenemos aminoácidos digestibles: la lisina, metionina, más cistina, triptófano, treonina, arginina, valina, isoleucina, leucina, histidina, fenilalanina y fenilalanina más tioxina. Si ustedes miran, comparan los valores de los aminoácidos digestibles respecto a los aminoácidos totales, los aminoácidos digestibles tienen un menor valor. Eso se debe a la definición que solemos manejar de digestibilidad. La digestibilidad hace referencia a que una vez ingresa un alimento, una materia prima, en nuestro organismo o en el organismo de nuestros animales,
esa materia prima, ese alimento, parte va a ser aprovechado por el organismo a través de la degradación que sufre en el tracto gastrointestinal, pero parte también va a ser desechada, de tal manera que esa diferencia entre lo que consumió el animal y lo que fue desechado por el organismo que no pudo ser aprovechado es lo que llevado a una operación matemática que dice todo esto en materia seca, material ofrecido menos material excretado sobre material ofrecido por 100 me da el coeficiente de digestibilidad. Entonces, de tal manera que al iniciar el proceso de alimentación, inician como materia seca, proteína total o bruta, que suele también llamarse, y los aminoácidos inician como aminoácidos totales, ¿ya? En ese proceso, parte va a ser, bueno, parte va a ser aprovechado, o luego va a ser desechado otra parte. Entonces, de los desechos están las heces. Esas heces nuevamente en los laboratorios las pasan a materia seca, le quitan toda la humedad y vuelven y le hacen todo este perfil de aminoácidos, similar al perfil de aminoácidos que le hicieron al ingresar al organismo. Miran la diferencia, cuánto se aprovechó, cuánto se desechó, sacan ese coeficiente de digestibilidad. ¿Para qué hago esta aclaración? Para que en el momento en que estamos llenando los datos y nosotros, pues, bienvenidos si encontramos, tenemos aquí aminoácidos digestibles, empezamos a trabajar con aminoácidos digestibles. Si ese es nuestro, en eso nos vamos a apoyar para hacer los datos de los balances nutricionales. El aporte de las materias primas también tienen que estar en aminoácidos digestibles por unificación de unidades de medida. Si nosotros tenemos los requerimientos de aminoácidos, en este caso, en aminoácidos digestibles, debemos buscar también los aportes de las materias primas que vamos a trabajar en aminoácidos digestibles. No podemos coger requerimientos en aminoácidos digestibles y aportes nutricionales de las materias primas en aminoácido total. ¿Por qué? Pues porque ya estábamos mirando la diferencia. Si no encontráramos, aunque es muy complicado no encontrar ahora con toda la información que hay, tendríamos que pasar a requerimientos nutricionales de aminoácidos totales y tomar las materias primas en aminoácidos totales o todavía no digestibles. Bueno, ese sería como una de las consideraciones en este punto. Bueno, entonces, primero, requerimientos nutricionales de nuestros animales. Y para ya ir iniciando el proceso, bueno, pues aquí ya yo lo que haría es coger estos de 1 a 7 días, energía metabolizable esta, proteína, calcio, fósforo, potasio, bueno, lisina, metionina, etcétera, esta primera columna. Bueno, entonces voy aquí a salir, dejar de compartir para irnos al Excel y hacer la primera partecita. Dejar de compartir. Bueno, entonces voy a buscarme un archivo en Excel.
Bueno, aquí estamos en una hoja en blanco de Excel, diciendo y mencionando que primero requerimientos nutricionales. Bueno, y ya habíamos... Rigo, Señor, lo que está presentando es otro de un formato de SIGA. no hizo el cambio, entonces voy a dejar de compartir aquí. Sí, ahí le hice yo de ese formato y a ver, voy a presentar ahora una ventana. Aquí está. Esto es lo que tiene el Meet. El Meet hay que estar dejando de cambiando archivos. En cambio, el Team sí permite ahí ir de la web a compartir a los archivos del computador y ya creo que nos toca por territorio también empezar a utilizar esa herramienta más que, que Meet. Ahí sí me imagino que ya estamos en sintonía. Sí, sí, ya estamos en el profe. Requerimientos nutricionales. Entonces, requerimientos nutricionales. Fieles a lo que hemos manifestado, primero tenemos que tener agua, luego proteína, luego minerales, luego vitaminas. Energía, vamos acá en lugar de minerales, tenemos aquí energía, minerales, las vitaminas. Y las coloreamos para que ya nos vaya quedando nuestro formato, de la manera en que nosotros nos podamos guiar. Proteína, energía, vamos aquí con este colorcito amarillo, vamos con los famosos minerales y las vitaminas. Bueno, ¿qué voy a colocar aquí? El agua la vamos a dejar por fuera en esta ocasión, porque lo que se suministra a los animales es prácticamente materia parcialmente seca, en este caso pues lo vamos a tomar como materia seca. Proteína. En proteína van adicional y hace parte integral de la proteína los aminoácidos esenciales. Entonces, aquí usualmente son 10 aminoácidos. Ahora en lo que paso aquí, porque no me quiere, puede ser el famoso un segundito. No me quiere hacer el marque. Vamos. Pero no me dice que.
proteína, aquí ya me insertó. Al fin se compadeció de mí Excel. Ahí iríamos 4. Está rebelde, tiene que tratarlo bien, profe. Sí, esta que es. Insertar, ahí ya harían 8. E insertemos otras 4, serían 12. Listo. ¿Por qué? Porque ahí vamos ¿qué es? A colocar los aminoácidos, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, triptófano, metionina, serina y tirosina y otros. La energía dejamos ahí. Y en minerales también vamos a... ahí sí, no hay ningún problema. Vamos a insertarle algunos minerales que se requieren, como son los siguientes. Entonces, minerales que se requieren, según estábamos mirando en las tablas, estaría el calcio. Yo creo que ese mouse tiene algo porque fósforo, está sodio, mira que estaba sodio, está cloro, y está potasio. Listo por aquí. En energía, ahora requeterizamos, teníamos, vamos a colocar aquí al lado de la energía, el ácido linoleico. Ácido linoleico, y esas vitaminas las dejamos indicadas porque vamos a colocarle una premezcla vitamínico mineral. Entonces, aquí tengo el paso 1, requerimientos nutricionales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sencillamente pasar. Les voy aquí a compartir creo que le compartí la vez pasada, una historia que yo suelo utilizar para acordarme de los aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque a veces es como ya que hay que saberlo quienes estamos lidiando con línea con esta disciplina de la nutrición de la alimentación, y a veces, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Y uno como que tambalea en el cuento. Entonces, yo suelo tener esta historia que dice que valió la pena ir por la isla a la Argentina, ir por la isla en tren a la Argentina a visitar a la tía, Sistina y Serina. ¿Esto para qué? Para acordarme que valió, me hace referencia a valina, la pena ir a la isla, esa isla me recuerda a los siguientes aminoácidos. Isoleucina, me recuerda la leucina, la lisina, creo que es isoleucina, creo que es con C aquí, donde el cambio, isoleucina,
lisina, y de paso me suelo acordar de fenilalanina. Fenilalanina. El tren me recuerda a triptófano. Argentina me recuerda a arginina. Y cistina y serina. ¿Listo? Entonces ahí, pues, de 10 que me acuerde, 8 y 3, 5, 8, y que le digan, ¿y de dónde te lo saben? Los que me hice un complementario en elaborar elementos balanceados. Ah, bueno, muy bien, dice, ya, no, es que soy isotenista, ¿no? Entonces sí, pues, tienes razón en saberse los aminoácidos esenciales. Vamos a eliminar aquí esto, todas las filas. Aceptar. Pero no los voy a colocar en el orden en que me los sé, porque si no los confundo y me confundo yo también. Y los voy a colocar yo en el orden en que nos van apareciendo en las tablas del NRC brasileiras. Entonces, aquí a la de proteína va a ir la lisina, la metionina, luego tengo triptófano, luego tengo treonina, luego estoy con arginina, posteriormente valina, isoleucina y lisina. Valina, isoleucina y lisina. Histidina y fenilalanina. Histidina, fenilalanina, y fenilalanina, y fenilalanina más tirosina. Fenilalanina más tirosina. Bueno, ese más me salió por. Aquí vamos a hacer una alineación. Listo por ese lado. Me sobra aquí esta casilla. La vamos a eliminar. En energía tengo el ácido linoleico y tengo los minerales. Entonces, ¿qué me dice la tabla? La tabla me dice que la proteína para esta fase y para ese rendimiento medio, el porcentaje de proteína es 22,04. Entonces, 0,2204 sería la proteína. La lisina ya sería en aminoácidos digestibles 1,33%, 0,0133. Hasta ahí
voy a hacer yo. De aquí en adelante, ustedes van a tener la información, van a tener la tabla y les va a quedar de tarea consultar estos otros requerimientos. Esos requerimientos. Bueno, ¿qué más le adicionaría yo a esta tabla? Le adicionaría, aparte de la parte, bueno, dejémosla, ahorita no le adicionemos nada todavía. Vamos con la otra tabla. Tengo el primer punto, requerimientos nutricionales, me apoyo de una buena información, voy a las tablas del NRC, si no las encuentro, las digito de todas maneras, las googleo, como decimos ahora, googleamos la información, cuál es la proteína, cuál es la lisina, qué cantidad de lisina necesita pollitos de engorde de un día, en porcentaje, y ahí nos va a ir acompañando nuestra información. Segundo punto es determinar, consultar los aportes nutricionales de las materias primas. Aquí, aportes nutricionales. Entonces, esas materias primas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mire que aquí ya nos sale fácil. Desde que hice el planteamiento inicial, copio toda esta barra de información. Aquí le doy copiar y la coloquémosla un poquito más aquí abajo. Yo creo que, a ver. Entonces, listo. Voy a consultar los aportes nutricionales de las materias primas. Voy a empezar a hacer el cuadro de datos. ¿Cuáles son esas materias primas? Aquí en agua le voy a colocar yo el otro componente, porque lo voy a necesitar. Insertar. Aquí en materia seca, al 0% de humedad, y aquí colocamos base parcialmente seca. Entonces, aquí voy a tener yo mis famosas materias primas. Materias primas, en este caso vamos a trabajar con harina de pescado, vamos a trabajar con harina de soya, vamos a trabajar con harina de maíz amarillo, y vamos a trabajar con harina de trigo. Vamos a colocar en una premezcla vitamínico mineral. Bueno, esto tengo aquí las materias primas que debo ir a consultar en las materias primas.
todos estos ítems que están aquí. ¿Cuánta proteína aporta cada una de estas materias primas? Aquí la premezcla pues va a ser 0. De estos aminoácidos esenciales y de las cuánto me aporta cada uno de ellos. De aquí que cuando nosotros ya vamos cogiéndole destreza a la herramienta como tal, que es la que nos facilita los cálculos matemáticos, se vuelve fundamental y prioritario nuestra información y lo que nosotros podamos consignar dentro de lo que estamos, del balance que estamos haciendo, la veracidad, la confiabilidad de los datos que estamos llenando, del valor investigativo que tengan, soporte investigativo que tengan, la información sobre la cual nos estamos apoyando. Afortunadamente, pues en este tipo de investigación hay bastante y eso nos da una gran ventaja para gestionar esa información. Ya si uno quiere como entrar a debate y que si apoyarse, pues hay que citar las diferentes fuentes y ya si aquí este análisis y alguien dice, no, lo que pasa es que tal cosa, bueno, pues yo me he basado en las tablas del NRC de Brasil, de aves y cerdos. Puede ser que otra persona tenga otros estudios, aunque no deben diferenciarse mucho, pero ese es uno. Dos, si tuviésemos la disponibilidad económica de mandar a hacer nosotros a un laboratorio confiable este tipo de análisis, sería lo ideal, ¿sí? Pero estos análisis son de alto costo y pues a veces ya es de acuerdo a nuestras posibilidades, pues quizá nos apoyamos en las investigaciones que ya han tenido otros autores trabajando con ese tipo de materias primas. Ese sería como la anotación que yo haría aquí a este cuadro que estamos desarrollando. Ese es el paso número 2. Ese es el paso número 2. Los aportes nutricionales de las diferentes materias primas que nosotros estamos trabajando. A este cuadro de datos ya le anexamos el cuadro de costos de la parte económica. ¿Por qué? Pues porque recordemos siempre que Excel de Solver de Excel, lo que nos permite es identificar una mezcla que cumple un balance nutricional a un mínimo costo. Entonces vamos a tener aquí, vamos a hacer de aquí al final, la parte de costo. El precio comercial al cual nosotros encontramos nuestro materia prima. Aquí hay un precio por kilogramo de esa materia prima y acordémonos que ese precio está pagado en base parcialmente seca. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la harina de pescado, que es la primera materia prima, nos va a llegar a nosotros
con un porcentaje de humedad. ¿Sí? Va a tener un porcentaje de humedad. Hemos pagado o vamos a pagar lo que haya que pagar, lo que nos cobren, 5,000 pesos por kilo de harina de pescado o 3,000 pesos por kilogramo de harina de pescado, pero ese kilogramo no es totalmente seco, sino que es kilogramo parcialmente seco. Entonces, pasamos a hacer un precio corregido, precio de ya corregido a por kilogramo de materia seca. El precio corregido debe ser mayor al precio que hemos comprado en el mercado. Y la siguiente casilla es que esa harina de pescado va a tener una participación, no va a ir todo en harina de pescado, va a ir una participación porque la otra participación está de la harina de soya, harina de maíz y harina de trigo. Entonces, a pesar de que eso vale 1 kilogramo, en 1 kilogramo no va a ir la totalidad del kilogramo, va a ir una parte. Entonces, esa parte la vamos a pasar en precio y vamos a colocarle el precio de participación. En este caso le vamos a colocar un precio total. ¿Listo? Ese sería, para mí, el planteamiento del cuadro de datos. De una vez, para ir trabajando el paso número 3, e irlo trabajando aquí mismo, sería las restricciones que tienen tanto las materias primas como las restricciones que tienen en cuanto a requerimientos nutricionales. Ya nosotros, bueno, aquí le colocaríamos este cuadrito que nos va a hablar de unas restricciones. ¿A qué hace referencia esas restricciones? Hace referencia, voy a colocar aquí, colorcito allí, y otro color aquí. Estas materias primas van a tener unos máximos y unos mínimos. Ejemplo, la harina de pescado para pollitos de un día, de lo que yo he revisado y lo que me he puesto a mirar en literatura, habla de que no debe ir más del 6%. Hasta la etapa más o menos de 20 días. Después de los 20 días, hasta el día 30, la bajan hasta el 3% y posteriormente hacia el final de la etapa, creo que la bajan al 0. ¿Por qué? Porque suele pasar el sabor o el olor de lo que es la harina de pescado a la carne. O lo mismo no se recomienda, por ejemplo, en aves de postura, porque puede irsenos la mano si no hacemos caso a las restricciones y tener la producción de huevos, unos huevos con esas características. Entonces, es importante, de acuerdo a la especie, de acuerdo a la fase, de acuerdo al desarrollo biológico que tenemos de nuestro animal, averiguar qué restricciones tiene cada una de estas materias primas. Entonces, cuando encontremos que dice máximo,
Y una vez aquí, para irnos acordando, le voy a colocar esta anotación. Máximo, nuestra restricción quiere decir que cuando vayamos a la herramienta Excel, vamos a buscar allá la opción de mínimo igual, la opción de igual o menor que. Esas opciones están ahí junticas. Esa es la que vamos a... Y cuando tengamos mínimo, entonces vamos a buscar allá en Solver la opción de igual, mínimo mayor que. Aceptar. S para materias primas. Lógicamente que aquí, en nuestros requerimientos nutricionales, también hay unos máximos y van a haber unos mínimos. Entonces, vamos por aquí. Creo que está. No le di el enter. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Voy a colocar aquí unos máximos. Eso quiere decir que cuando vaya allá voy a buscar allá el igual máximos menor que. Cuando los vaya a incluir mínimos, voy a buscar acá el igual y mayor que. Por ejemplo, entonces, que nos diga aquí, esta lisina para esa edad y con esas, para esa edad y para esa especie, este es el mínimo que debe tener nuestra mezcla en cuanto a este requerimiento para este aminoácido. 0.0 o el 1.3%. Ese sería el mínimo. Si es el mínimo, entonces acá, cuando lo vayamos a incluir en el solver, buscaríamos igual o mayor que. Bueno, yo voy a dejar hasta allí para que ustedes hagan la respectiva consulta de llenar estos cuadros y
en la próxima sesión, ya unificados los requerimientos nutricionales, unificados los aportes de las materias primas, trabajaríamos el cuadro de fórmulas y pues ya debe corrernos el cuadro de fórmulas. Ese sería hasta el día de hoy la sesión, que prácticamente es una profundización de la sesión anterior. Hasta ahí alguna inquietud, aporte, sugerencia, alguien que me quiera complementar. Muchísimas gracias. Profesor Rigo, sería bueno repetir los requerimientos nutricionales que escogimos, los pollos de qué edad a qué edad, o Ok, creo entonces, que lo pasamos muy rápido. así, bueno, listo. Voy a detener, dejar de compartir el Excel para pasar a compartir el otro documento. Sí, lo otro que les manifiesto es que los documentos yo se los voy a compartir a ustedes. Ustedes los van a tener para que se apoyen en ellos. Presentar ahora. Compartir. Bueno, entonces voy a irme acá al índice. Ya estoy compartiendo, ¿no? El PDF, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, ya abrió. listo. Me dice aquí en la página 81, requerimientos nutricionales de pollos de engorde. Aquí, página 81. Vamos a ponerle un poquito de zoom a esto. Ahí estoy en la página 81. Acá, este buscador, le doy el número 81. Y me debe llevar ya a la página las brasileñas para aves y cerdos, página 81. Bueno, aquí ellos hacen un recuento de fórmulas, qué método están utilizando para generar esos datos. Y por acá en la tabla 26 ya nos dicen requerimientos nutricionales de pollos de engorde, de desempeño regular. Generan 3 tablas, la 26, la 27, requerimientos nutricionales de pollos de engorde, machos de desempeño medio. La tabla 28, requerimientos nutricionales de pollos de engorde, machos de desempeño superior. Dijimos que vamos a trabajar con requerimientos nutricionales de pollos de engorde de desempeño medio. ¿Y qué fase vamos a trabajar? La fase de iniciación del día 1 al 7, o sea, la primera semana. Allí, en ese Excel que yo ya hice, es donde debo llevar proteína, el respectivo valor, en los aminoácidos. Vamos a tomar los aminoácidos digestibles, pero únicamente del 1 al día 7. Lisina, metionina, triptófano, treonina, arginina, etcétera, etcétera. Los minerales también me los da aquí la tabla, lo que requieren los animales. Aquí está calcio, fósforo, potasio, etcétera, etcétera.
Eso en cuanto a requerimientos. En cuanto a aportes nutricionales, el documento también trae una relación de aportes nutricionales. Estoy buscando el índice. Estoy en la página, estoy en la 23. El índice está por allá en la 7. Entonces, en cuanto a, en el capítulo 1 inicia con la composición de los alimentos y de los suplementos vitamínicos minerales, página 17. Allí en esa página composición de los alimentos y de los suplementos vitamínicos y minerales. La tabla número 1 me habla de la composición química y valores energéticos de los alimentos para aves y cerdos en materia natural. Aquí está el nutriente, aceite de canola, aceite de dendé, aceite de maíz, etcétera. Esos aceites no me interesan todavía. Sigo. Composición química y valor energético de alimentos para aves y cerdos. Tengo algodonarina, almidón, arroz quebrado, arroz salvado. Esos todavía no me interesan. Sigo en la tabla número 1. Hay otras materias primas. En la tabla número 1 me menciona otras materias primas. Estoy buscando alguna de nuestro interés. Bueno, aquí en la página 31 de esas tablas de composición química y valores energéticos ya nos aparece el maíz. Aquí está la materia seca, la proteína cruda que tiene, coeficientes de digestibilidades, etcétera. Bueno, ahí está el ácido linoleico que tiene también el maíz. Los minerales, calcio, fósforo, etcétera, etcétera. Acá tengo, bueno, ustedes ya con la tabla, los datos que encuentran en la tabla, pues los vamos a ir consignando, los vamos a ir trabajando, y lo que no encontremos en la tabla y se requiera, porque nos está pidiendo los requerimientos nutricionales, entonces los consultamos de otras fuentes. Y ahí vamos llenando esos cuadros. Sí sería interesante, importante revisar, porque estas son ya tablas, revisar los fundamentos, que me parecen muy interesantes. Ejemplo, en lo que alcancé a leer, ahí hablaba que sobre los minerales aportados de materias primas de origen animal, en este caso de harina de pescado, esos minerales tienen casi que un 100% de biodisponibilidad. Biodisponibilidad para minerales, digestibilidad para proteína y digestibilidad para carbohidratos y para otras partes de los nutrientes que nos aportan las materias primas. Para los minerales no se habla de digestibilidad, se habla de biodisponibilidad, o sea, de la capacidad que tienen de dejarse aprovechar por el organismo. Cuando es de materias primas animal, por ejemplo, leía, puede estar en el 100% de biodisponibilidad. Pero si esos minerales
son aportados por materias primas de origen vegetal. Ahí tenemos la harina de soya, tenemos la harina de maíz y tenemos la harina de trigo. Baja la biodisponibilidad al 30%. Entonces, esas son como las consideraciones, la profundización que ya cada uno de nosotros hagamos. El mismo ejercicio nos va a llevar a curiosear cada uno de esos ítems que hemos colocado. Acordémonos que cuando se habla de esencialidad en un nutriente, como aminoácidos esenciales, como ácido graso esencial, como está ahí el ácido linoleico, como las vitaminas, que también son otro nutriente esencial, lo que quiere decir es que el organismo nuestro o el organismo de los animales en cuestión no tiene la capacidad de sintetizarlos, no tiene la capacidad de producirlos y por lo tanto hay que aportarlos en la dieta, en la alimentación. Esa es la sesión de hoy. Entonces, si tiene alguna inquietud, pues bienvenida, si la puedo resolver, y si no, ahí me colaboran los compañeros. Cuénteme. Profe, una pregunta. Ahí, por ejemplo, en la tabla que estamos mirando, está la proteína bruta, ¿cierto? Por ejemplo, de la soya, 37%. Pero la que tenemos que trabajar nosotros, en este caso, sería la proteína digestible para aves, ¿cierto? Que dice 32.2. Coeficiente digestibilidad proteína bruta en, a ver... Aquí. ¿Es proteína bruta digestible o coeficiente? No, es que es coeficiente y enseguida dice proteína PB digestible aves. O sea, ya está el dato preciso, proteína digestible. No, o sea, si el requerimiento en proteína, sí nos piden proteína bruta en las necesidades nutricionales. ¿Listo? Entonces nosotros trabajamos con proteína bruta. Claro, si en los requerimientos le colocamos proteína bruta, entonces pues toca. Entonces, acorde con proteína. También. Si el requerimiento estuviese en requerimiento en proteína ya digestible o metabolizable, buscamos el aporte de esa materia prima en esa misma unidad de medida. Eso es, entonces como cuña, una cuña ya para terminar, les comentaba que voy a dejar de grabar ya aquí. Estoy lanzando un nuevo